algunos estudios ya se refieren al fluoruro como una neurotoxina, es preocupante para mí. El otro aspecto del fluoruro se ha asociado también a problemas degenerativos y en algunos casos a cáncer. Hola, ¿cómo están? En este episodio vamos a hablar de un compuesto que es vital para nuestra salud, el agua. Somos, según algunas fuentes, 70% agua, 80% agua, otros inclusive dicen hasta 90% agua, dependiendo a qué consideremos agua, en qué estado está, en el estado de condensación, en el estado gaseoso, en el estado líquido, en el estado sólido, etcétera. Cómo están formando las moléculas de nuestro cuerpo, no interesa. Lo que interesa es que el agua es vital para tener una vida plena, una vida saludable. Agua pura, por supuesto. Cada célula de nuestro cuerpo necesita agua para poder funcionar. El agua va a proporcionar, facilitar cientos de mecanismos metabólicos, cómo nuestra célula funciona internamente y cómo cada órgano de nuestro cuerpo funciona de manera adecuada. Es por eso que es importante conversar el día de hoy, en este episodio, sobre el agua y qué tipo de agua estamos recibiendo en nuestros hogares. Y la verdad que cuando me puse a estudiar, a revisar, a hacer mi investigación para hablar el día de hoy, la sorpresa no fue tan grata, ¿no? No quiero alarmar, pero al mismo tiempo es necesario informar y saber que el agua que viene por la llave, por el grifo, o por el caño, o por la pluma, dependiendo de dónde vivamos, cómo lo llamemos, dentro o fuera de Estados Unidos, realmente el agua viene con muchos componentes, con muchos contaminantes, a los cuales no los podemos ver de manera simple y sencilla. Para empezar, el agua que viene a nuestros hogares es una agua reciclada, generalmente. El agua que va por las tuberías, por los desechos, desde los baños, en fin, todos los desechos de cada hogar, de cada fábrica, de los hospitales, etcétera. Las personas que toman medicamentos, incluido hormonas, medicamentos para diferentes condiciones médicas, incluido medicamentos oncológicos, etcétera, etcétera, diferentes productos químicos, al excretar estos componentes va para el agua. Y estos componentes de desecho, toda esta, por decirlo así, basura, llega a las ciudades, a las plantas de tratamiento de las ciudades para que las puedan limpiar. Definitivamente, las ciudades tienen la mejor de las intenciones y lo que hacen es usar químicos que son muy fuertes y cada vez son más para poder limpiar, para poder tratar, para poder asegurar en lo que se pueda que el agua que llega a nuestros hogares sea agua pura y saludable. Sin embargo, en los informes anuales del agua uno puede ver que el agua que viene a nuestros hogares no es tan pura como quisiéramos. Y como les digo, la intención mejor de las municipalidades, de las ciudades, para poder brindar agua pura, para poder tratar de limpiar, de tratar esta agua, que es un agua reciclada, que viene de desechos, y hacerla buena para el consumo humano, no es una tarea fácil. De hecho, hay muchos químicos que son usados y en el proceso de limpieza de esta agua o de purificación del agua, por llamarlo así, o tratamiento del agua, se crean otras sustancias químicas que son ajenas a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ya va a comenzar a recibir no solamente los químicos que se utilizaron para limpiar el agua, sino que estos químicos, al interactuar con el desecho, con estas materias de desecho, de basura, por decirlo así, se forman nuevos compuestos, conocidos como los DBP o Disinfection Byproducts. En inglés, en español, serían los subproductos de desinfección. Es decir, estos son unos productos nuevos que se crean en las plantas de tratamiento, que se crean en el proceso de limpieza del agua, que el agua es reciclada nuevamente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cuáles son los químicos, cuáles son los contaminantes más comunes que hay en el agua, que nos están llegando a nuestras casas y no lo sabemos. Entre los principales tenemos al fluoruro, tenemos a los disinfection byproducts o a los subproductos de desinfección. Vamos a hablar también de otras sustancias conocidas como los PFAS, PFAS, o los químicos para siempre, o forever chemicals que se le llama. Y también vamos a hablar un poquito de lo que son los pesticidas y los estrógenos. Como le dije, todo llega a estas plantas de tratamiento y lo que recibimos en nuestras casas, lo siento, generalmente o muchas veces no es agua pura. Empecemos con el fluoruro. El fluoruro, hay muchísimo debate sobre el fluoruro, ya por muchos años. Y todo trae a una historia de por qué se utiliza el fluoruro en el agua.
Bueno, la idea inicial de hace muchísimos años, la idea hasta ahora es que se utilice el fluoruro para prevenir las caries dentales. Perfecto, me parece una idea espectacular. Sin embargo, hay muchos países, de hecho, la gran mayoría de países en Europa han restringido, han eliminado el uso del fluoruro en el agua pública, por muchas razones. Se ha visto que el fluoruro está asociado con diferentes problemas de salud, principalmente problemas de la tiroides, problemas neurodegenerativos. Se considera en algunos estudios, en algunas publicaciones científicas, como una neurotoxina. Afecta el desarrollo cerebral de los niños. Y también se ha relacionado con algunos tipos de cánceres. Es un estudio hace muchos años en Boston, un estudio que un grupo o un subgrupo del estudio desarrolló cáncer al hueso, osteosarcoma. Bueno, hubo mucho debate sobre ese estudio, pero empecemos con por qué seguir utilizando fluoruro en el agua si muchos países no lo utilizan. Y lo que es más interesante aún es de que según los reportes que he estado revisando, los países que no utilizan fluoruro, su tasa de caries de esta población o los números de personas que tienen caries no son tan altos, son igual o inclusive más bajos que los que hay en países que utilizan fluoruro para tratar el agua, para prevenir la caries, lo cual me parece que no tiene mucho sentido. Entonces es un aspecto definitivamente preocupante porque el fluoruro, empecemos, afecta primero la glándula tiroides. Hay varios estudios, más de un estudio en donde se ha revisado que el fluoruro afecta a la glándula tiroides. Inclusive se ve que afecta en específico la hormona que es la TSH o la hormona estimulante de la glándula tiroides. Y esto hace que muchas personas desarrollen hipotiroidismo. Ahora, la glándula tiroides es una glándula importantísima. Lo hemos mencionado antes, tenemos un episodio de justamente Hashimoto, el tipo más común de hipotiroidismo, una forma autoinmune del hipotiroidismo, y cada vez es más y más común estos problemas de hipotiroidismo, especialmente el autoinmune. Que el agua tenga que ver en esto, no lo sé, definitivamente, no quiero hacer esa afirmación. Que el agua podría ser un factor y hay que tenerlo en consideración, de hecho, esa es la manera como yo enfoco este tema. La glándula tiroides es una glándula tan importante. Es una glándula pequeñita, como lo hemos contado antes, ya que está en la parte anterior del cuello, en forma de mariposa. Pero esta glándula tiroides controla no solamente el metabolismo de la hormona tiroideas en sí, sino que controla prácticamente todas las células de nuestro organismo. Cuando personas tienen su glándula tiroides o la hormona tiroidea no funcionando de una manera adecuada, se sienten cansadas, hay síntomas de depresión, hay síntomas de subida de peso. Entonces, hay muchos problemas médicos que se podrían prevenir cuando la glándula tiroides está funcionando mucho mejor. Es por eso que es importante detenernos y empezar con este primer contaminante o componente o químico que existe en el agua que llega hacia nuestros hogares, porque podría afectar la glándula tiroides nuevamente. Un estudio justamente publicó un systematic review o una revisión sistemática, que es una revisión de varios análisis de investigación. Y ahí vieron de que realmente sí, en algunos estudios se veía de que la glándula tiroides se afectaba, especialmente en niños, adultos también, pero en otros estudios la respuesta o los resultados no eran realmente conclusivos o no concluían de que la glándula tiroides sufría por problemas de fluoruro en el agua. Es decir, todavía existe un debate. Estamos en estos momentos en el año 2025, prácticamente acabando la primera parte del año, y vemos que todavía existe mucho debate, y esto tiene para muchos años, probablemente. Sin embargo, nosotros, como personas en el ámbito de la salud, que hablamos sobre lo que es la medicina integrativa, funcional, cómo tener una vida saludable, entendemos de que cualquier tóxico que es extraño a nuestro cuerpo y que puede causar cierto beneficio, pero si a las finales los efectos adversos son tan grandes, tenemos que reconsiderar y tener en cuenta, ya que el agua que ingresa a nuestros hogares, si nos ponemos a pensar, no solamente es el agua que la estamos tomando, definitivamente uno puede decir, bueno, yo no utilizo el agua de la llave, yo uso botellas. Bueno, viene el problema de los crioplásticos y de los nanoplásticos que ya vamos a hablar en un próximo episodio. Bueno, puedo utilizar el filtro de la refrigeradora. Bueno, ¿qué tan bien trabaja ese filtro? ¿Me filtra realmente o me limpia solamente el cloro? Entonces, tenemos que ver realmente cómo podemos optimizar nuestra salud, porque además no solamente es el agua que tomamos, es el agua que utilizamos para lavar los alimentos, es el agua que utilizamos para cocinar día a día. El agua es vital, pero el agua pura. Entonces, es importante. El otro aspecto a considerar
el órgano más grande del cuerpo, el que tiene la superficie más grande externa, lógicamente es la piel. Nos bañamos y a través de la ducha estamos justamente absorbiendo, no solamente en el contacto del agua, sino también en los vapores que se inhalan cuando uno se baña, especialmente con agua tibia o ligeramente caliente. Entonces, volvamos al tema del agua. Es importante tener presente, tener en cuenta de que realmente el agua que viene por nuestros hogares es pura y lamentablemente, revisando la bibliografía, los estudios para este episodio, me di nuevamente con otra sorpresa de que la gran mayoría de contaminantes en el agua, la gran mayoría, no hacen que el agua luzca diferente. Uno pensaría, el agua está mal porque huele mal o porque luce mal. Los contaminantes no hacen que el agua luzca mal o huela mal. Lógicamente, cuando hay un contenido de cloro que es muy, muy alto, ahí recién uno puede ver ciertos cambios en el agua. Pero generalmente en el agua que utilizamos día a día, uno no ve ningún cambio. Así que tener cuidado. La otra preocupación que hay con el fluoruro en el agua, y hay varios estudios también sobre el fluoruro y cómo el fluoruro afecta el desarrollo cerebral, en especial el intelecto de los niños. Se hizo un estudio en el año 2019 justamente en Canadá y que se publicó en el JAMA Pediatrics, en el Journal de la American Medical Association de Pediatría. En este estudio se vio que las mujeres embarazadas que tenían altas concentraciones de fluoruro en la orina o mayores concentraciones que mujeres en donde no había tanta concentración de fluoruro en el agua, en este primer grupo que la concentración de fluoruro en las mujeres embarazadas era mayor, a los niños nacidos, se les hizo examen de coeficiente intelectual cuando tenían 3 y 4 años de edad. Y se vio que el coeficiente intelectual, el neurodesarrollo en general, era menor en los niños nacidos de mamás que durante la gestación tenían alta concentración de fluoruro. Esto es preocupante. Es por eso que se le llama en algunos casos una neurotoxina. Ahora, hay otros estudios que se han hecho también en México y hay otras publicaciones justamente a raíz de este tema sobre el fluoruro y el coeficiente intelectual de los niños. Hay una publicación que se hizo en enero del 2025 en el Journal of American Medical Association Pediatrics, nuevamente, en el mismo journal, en donde hacen una revisión mucho más amplia de muchos estudios y en donde incluyen de que sí, realmente en algunos estudios se ve de que hay una asociación entre el coeficiente intelectual, el desarrollo neurocerebral de los niños en personas que tenían o en madres que tenían altas concentraciones de fluoruro, pero en otros estudios no se encontró lo mismo. Entonces, nuevamente, no hay datos completamente conclusivos. Yo, en mi función de divulgar, mi función de ser verídico lo más que se pueda, de crear conciencia y de ayudarlos a ustedes a que todos vivamos una vida saludable y feliz. Y cuando yo leo estudios en donde el contenido de fluoruro en el agua hace que los niños tengan un bajo coeficiente intelectual, así el estudio sea muy pequeño, pero es más de uno, realmente a mí me preocupa. Cuando hablamos de la evidencia en medicina, y esto quiero ser bien claro, lo mencionamos en muchos episodios, hablamos de la evidencia, ¿no? Medicina basada en evidencia, que es la evidencia de muchos artículos científicos, y definitivamente tiene que haber un rigor científico, tiene que haber muchos estudios. Sin embargo, la evidencia no solamente se basa en los estudios, se basa en las preferencias, se basa en los resultados que se ve en la parte clínica, se basa en la experiencia de quien provee el servicio de salud. Y personalmente pienso que cuando yo veo estudios donde hay una relación, hay más de un estudio que me está indicando que hay un posible problema, que algunos estudios ya se refieren al fluoruro como una neurotoxina, es preocupante para mí. Nuevamente, es algo que hay que tener mucho cuidado, hay que seguir revisando la literatura y estoy seguro que van a venir muchos estudios más en los siguientes años que nos van a esclarecer un poco más el panorama. Pero generalmente, mientras se hacen estudios de investigación o se descubre algo que podría afectar, hasta que eso se ponga en la práctica clínica, generalmente pasan muchos años. Algunos dicen 15, 17 o 20 años. Entonces, es algo para tener presente nada más y que se lo comparto a ustedes. El otro aspecto del fluoruro que es importante conocerlo es que justamente se ha asociado también a problemas degenerativos y en algunos casos a cáncer. Lo mencioné inicialmente, es un estudio que se hizo en Boston hace muchos años y que generó mucha controversia, en donde un grupo de jóvenes desarrollaron cáncer al hueso, osteosarcoma, y se vio que tenía un contenido más alto de fluoruro.
que ellos estaban tomando. Entonces, es importante tener en cuenta también de que el fluoruro no solamente viene en el agua que llega a nuestra casa, está también en muchas sodas, en bebidas, en donde el fluoruro también es un ingrediente, está en muchos otros componentes, en algunos medicamentos que se compran hasta sin receta, también incluyen fluoruro en eso. No es solamente el agua, pero gran componente de este contenido de fluoruro que llega a nuestras casas es lógicamente a través del agua, ¿no? Que tomamos, que preparamos los alimentos, que nos bañamos. Pasemos a otro punto, lo considero súper importante. Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio. El siguiente punto, que es justamente los productos de desinfección o los subproductos de desinfección, los disinfection byproducts. Hay muchos nombres que no los quiero marear con los nombres. Los más conocidos son los ácidos alocéticos y cada vez hay nuevos nombres y cada vez hay más compuestos que los asocian en los ácidos alocéticos, el de grupo 5, 9, en fin, hay muchos compuestos. Lo que yo quiero que se lleven y que hacerlo de manera sencilla y simple es de que hay compuestos que están en el agua, químicos que son generados en el proceso de purificación del agua que llega a nuestras casas, que son dañinos para nuestra salud. Pareciera que no tener sentido lo que les acabo de decir, cómo es que un proceso de purificación o de tratamiento del agua me genera químicos que me hacen daño a la salud. Es que justamente, ¿no? Muchos países tienen un sistema de reciclaje, que es el agua que se recicla. Es decir, esa misma agua que uno usa, que uno bota, que se va por el desagüe, es la misma agua justamente que se va a tratar, que se va a limpiar y tienen que utilizar químicos. El cloro tiene que ver mucho en eso, ya que el cloro es uno de los agentes más potentes que hace que cuando el cloro se mezcla con los químicos utilizados en las plantas de tratamiento de las diferentes ciudades que utilizan para limpiar el agua antes que llegue a nuestros hogares, cuando entra en contacto con el cloro, hace que se formen estos subproductos de desinfección. Los subproductos de desinfección, seré breve, pero hay que ser claros. Dos principales problemas, yo diría realmente tres. Primero, que son disruptores endocrinos. Segundo, que se han asociado a diferentes tipos de cánceres en muchos estudios. Y tercero, que afectan la fertilidad. Disruptores endocrinos significa cualquier sustancia que se comporta como si fuera una hormona, pero que es una sustancia completamente extraña a nuestro cuerpo. El cuerpo no la reconoce, pero es una sustancia que va y se une al lugar donde debería estar una hormona, que el cuerpo se confunde, que crea inflamación dentro del cuerpo y que comienza a cambiar cómo nuestra célula trabaja, afecta el trabajo de nuestras células internamente. Por eso que se llama un disruptor, algo que altera el trabajo de nuestro sistema endocrino, no solamente de la glándula tiroides, estoy hablando a nivel hormonal. Todo. Nuestro cuerpo trabaja en base a procesos del metabolismo. Metabolismo, eso es como nuestra célula genera energía, cómo nuestra célula regula la energía, cómo nuestro cuerpo utiliza lo que comemos. Todo eso tiene que ver con el metabolismo, todo tiene que ver con un control hormonal. Entonces es importante que esos procesos hormonales que existen en nuestro cuerpo no sean alterados. Y se ve que justamente estos subproductos de desinfección alteran, son disruptores endocrinos. El otro gran problema es que se ha visto que están asociados a diferentes tipos de cáncer, cáncer de esófago, cáncer de la boca y otros tipos de problemas médicos. Y el otro gran problema que se ve es la infertilidad. Definitivamente hay una tasa cada vez mayor de problemas de fertilidad a nivel mundial. Uno se pregunta por qué. El estrés puede ser un componente, por supuesto que sí, un estilo de vida que es estresante, donde el cortisol esté elevado de manera crónica, podría afectar la fertilidad, por supuesto. Hay que pensar de manera holística, de manera global. Pero se han puesto a pensar que el agua o los componentes, los químicos que son ajenos a nuestro cuerpo, los cuales los estamos tomando de manera diaria, con los cuales preparamos los alimentos, con los cuales nos bañamos, podrían afectar también nuestra fertilidad. Cada vez van a haber más y más estudios. Los estudios actuales muestran ya una asociación entre estos tipos de subproductos de desinfección con problemas de fertilidad, con problemas hormonales en general y con algunos tipos de cánceres. Así que hay que tenerlo siempre muy en cuenta. El tercer grupo de contaminantes que hay en el agua y que no los vemos son los
PFAS. Los PFAS, PFAS. Los PFAS son unos compuestos que están presentes. Inicialmente se estudió esto en las ollas, en las sartenes que tenían esta sustancia de teflón para que no se peguen los alimentos, que nos hacían la vida conveniente. Pero vemos que esto está causando muchos problemas. PFAS son unos químicos que se le llaman químicos para siempre o forever chemicals, porque son unas sustancias químicas que están hechas para que no se puedan degradar, no se puedan destruir. Se han hecho para que duren, que están realmente presentes en muchas de las cosas con las cuales nosotros usamos para vestirnos, en algunos componentes de los autos, están en muchos lugares, nos rodean. Sin embargo, se ve que también en las plantas de tratamiento y en los informes anuales de los contaminantes en el agua, muchos PFAS están presentes, lo cual es un problema doble realmente, porque no solamente que están presentes, sino que están presentes en concentraciones muy altas. Para las ciudades, para las autoridades que están encargadas de la salud del público, es muy, muy difícil tratar de poner un nivel en el cual esos químicos no van a causar daño a la salud. Se han puesto unos números definitivamente en los cuales dicen sobre esta concentración, esta sustancia podría ser tóxica. Pero lógicamente, si nos ponemos a pensar, es muy difícil saber si uno va a estar siempre debajo de esa concentración o si uno va a estar completamente libre de que esta sustancia que está en el agua nos puede causar toxicidad. Entonces, es nuevamente, no es con ánimo de alarmar, sino que realmente preocupa los contenidos, las sustancias que hay en el agua, que uno no la ve, pero que nos están afectando día a día, en especial esos químicos para siempre. ¿Por qué químicos para siempre? Porque no se destruyen. Y en muchos estudios se ven que personas que se hacen los análisis, incluido análisis de sangre, se ve que esos químicos están no solamente en la sangre, están en diferentes tejidos del cuerpo. Por eso tienen su nombre, ¿no? Químicos para siempre. No se van de manera fácil. Y el gran problema con esos químicos para siempre es que están afectando no solamente, nuevamente, la fertilidad, ya que disminuyen la cantidad de espermas, afectan también la función de los ovarios en las mujeres, tienen también el potencial de asociarse con diferentes tipos de cánceres. Se han visto estudios en donde se asocia, hay una relación entre la concentración o la presencia de estos químicos para siempre y diferentes tipos de cánceres. Además, otro aspecto que quisiera mencionarlo definitivamente, porque eso me pareció importante contarles a ustedes, que estos químicos para siempre afectan nuestro sistema inmune. Sí, hacen que la respuesta inmunitaria sea menor, en especial con las vacunas. Y esto se ha visto en estudios en donde a niños o a jóvenes que recibían vacunas y se veían cómo respondían, cuando era la respuesta del anticuerpo. Cuando uno tiene la vacuna, uno desarrolla una respuesta de un anticuerpo. Esta respuesta de los anticuerpos o de las defensas es menor en personas que tienen esos químicos para siempre, lo cual es preocupante, definitivamente, ¿no? El objetivo de las vacunas es que nos protejan de enfermedades. Y existe justamente una publicación del Current Environmental Health Report, que es del año 2024, exactamente hace menos de un año, en donde se publicó este, este reporte, en donde dice los riesgos de la salud pública de los PFAS y su asociación a la toxicidad del sistema inmune son reales. Es importante. Le voy a dejar esos links en la descripción del episodio para que ustedes lo puedan revisar también. Y es interesante, em, no solamente, y es importante porque cabe mencionar de que estos químicos nuevamente están en el agua que viene a nuestros hogares muy comúnmente, no los vemos, pero nos están afectando internamente. Y lo que más nos preocupa es que no solamente nos afectan el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades o nos podrían afectar e incrementar el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades, sino también están asociados a un sistema inmune más débil. Nos afectan nuestras defensas. Y eso sí es importante recordarlo. Finalmente, los otros dos grupos finales que les quería contar el día de hoy, en este episodio sobre el agua, son dos componentes, dos compuestos químicos que sabemos que causan mucho daño. Primero, los pesticidas. Pesticidas, hay el uso indiscriminado de pesticidas, el uso cada vez más frecuente o el uso excesivo, o podría ser el uso regular de los pesticidas para los diferentes trabajos en el campo de la agricultura, hace que
estos pesticidas a las finales terminen también en las plantas donde se está tratando el agua que va a llegar a nuestros hogares. Ahora, nuevamente es muy preocupante, las cantidades pueden ser mínimas, sin embargo el efecto va a ser siempre acumulativo y sabemos los diferentes problemas que causan los pesticidas a nivel celular, a nivel interno, no solamente en la parte inflamatoria, sino también en la parte del sistema inmune y otros muchos problemas médicos. Y el otro, finalmente, son los estrógenos. Nuevamente, los hemos mencionado y mucho de eso se ve en los hospitales cuando se botan los medicamentos, eh, se botan, se desechan. Uno se pregunta, ¿dónde terminan esas medicinas? Y lamentablemente se ha visto que en muchos reportes se ve que hay compuestos hormonales. Además de los disruptores hormonales que son químicos, se encuentran también residuos de hormonas en el agua que llega a los hogares. Entonces, solamente unas palabras finales para recordarles que es importante cuidarnos, es importante saber qué es lo que existe en nuestra agua, es importante estar listos, estar preparados. Es importante conocer primero de qué se trata el problema. Número uno. Número dos, estoy hablando del agua ahora porque sabemos que es lo que nos rodea, es lo que estamos hechos, nuestro cuerpo, es lo que necesitamos para vivir día a día. Agua es importantísimo. El agua pura nos da vitalidad. Cada célula de nuestro cuerpo necesita agua, como le dije inicialmente. Necesitamos agua, pero necesitamos agua libre de contaminantes. Necesitamos agua que no tenga sustancias que afectan nuestra salud, que afectan nuestro sistema de defensas, que afectan nuestras hormonas y que pueden causar problemas tan serios como cáncer. Además de causar problemas también superficiales, que son también condiciones muy incómodas, como eczema, como problemas de dermatitis, que justamente se causan porque esos químicos son ajenos a nuestro cuerpo, afectan mucho a la piel, el cabello, etcétera, etcétera. En fin, espero que este pequeño resumen, este pequeño viaje, que estoy seguro no ha sido muy agradable para muchos, probablemente no conocían esto del agua y yo tampoco, sinceramente, hace tiempo que comencé a investigar un poco más sobre el agua y hace tiempo que quería hablarles a ustedes sobre este tema tan importante. Espero que, que aporte, espero que ayude, espero que algo se hayan aprendido el día de hoy, compartir con ustedes lo que yo sigo aprendiendo y sinceramente les agradezco muchísimo a los que nos están escuchando en las plataformas de podcast. Muchas gracias por seguir el contenido. Les agradezco una valoración siempre hasta 5 estrellas para seguir creciendo. Quienes nos ven en el canal de YouTube, muchas gracias por compartir el video con alguien a quienes ustedes crean que esto les puede hacer de ayuda. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.